Compañeros y compañeras, sean bienvenidos a este tercer podcast que es parte de este segundo curso sobre pedagogías anarquistas, la construcción de nuestros saberes pedagógicos. Pues bien, a todas las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar en este tercer podcast, queremos darle una vez más la cordial bienvenida a este espacio de diálogo, en donde el día de hoy continuaremos con este segundo bloque, que es la continuación de aquel primer podcast, en donde quisiera recordar de manera muy concreta qué es lo que estábamos platicando con aquella vez con el compañero Miguel y con la compañera Laila, que nos tuvieron las ganas y el honor de acompañarnos. En aquel podcast decíamos o nos preguntábamos que por qué construir un saber pedagógico en nuestros tiempos, o por qué nosotros como anarquistas teníamos que pensar esto, o bien si no era necesario pensar todo este choro acerca de las tradiciones en las cuales están disputando las maneras en cómo se va a entender aquello que llamamos educación. Que no es simplemente, decíamos, asumir una postura porque me parece la más idónea o la que me enseñaron en la facultad. Claro, tiene que ver esos determinantes, pero más allá de posicionarse, en este diálogo nos pudimos ir contando, cuestionando, que más allá de tomar una postura es posicionarse ante el mundo, es decir, cómo entendemos la vida, cómo entendemos aquello que llamamos sociedad, y ya no decir los fines de la educación. Entonces es un debate muy amplio y en el cual en nuestra época contemporánea estamos inmersas, lo queramos o no, ya que la historia tiene ideas que va, digamos, dirigiendo el acontecer de nuestras sociedades. Entonces, en ese sentido, en la época contemporánea, estas dos primeras tradiciones que nombrábamos era la tradición alemana, con una carga filosófica muy profunda, en donde a partir de sus reflexiones desarrollan una filosofía de la educación que le permite decir el qué, el por qué y el para qué de manera sistematizada, y que veíamos que depende de tal o cual autor desarrolla su propia postura. Y por otro lado está una crítica profunda a este posicionamiento que lo tachaba de subjetivista, porque cada quien a partir de sus propias reflexiones desarrollaba aquello que llamamos educación y aquello que llamamos pedagogía. Esta crítica está a partir de la tradición francesa, que dice que el estudio de la educación debe ser un estudio objetivo, que todo subjetivismo no nos lleva a nada, sino a no conocer aquellos hechos sociales. Y así se funda lo que se conoce como la ciencia de la educación, que hoy en día ya son en plural ciencias de la educación, que estudian a la educación desde aquello que llamamos el método científico, lo observible, lo medible, lo cuantificable. Hay que estudiar a la educación desde el método positivista, y así se posiciona la sociología de la educación como la disciplina que está en sus inicios como al mando, por así decirlo, de esta renovación educativa en Francia. Pero para ya no alargarme, son dos posturas, por así decirlo, que se contraponen y que nos permiten estudiar hoy en día aquello que llamamos educación, y que, dicho sea de paso, los anarquistas tienen una gran influencia. Apuntábamos a Bakunin, que tiene que ver mucho su postura pedagógica con el idealismo alemán, ya que era un ferviente lector de Kant, de Fichte, de todo, bueno, de los románticos y de Kant, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a seguir esta discusión, este diálogo, para seguir argumentando y construyendo en aras, reitero, de ese objetivo que persigue este segundo curso, el que cada uno de nosotros y de nosotras al final de este podamos sistematizar nuestro propio saber pedagógico a partir de la experiencia, bien lo habíamos dicho, o de la teoría, o de ambas, pero tomando en cuenta que es o a partir de la necesidad que tenemos, que ya en una de nuestras pláticas que hemos tenido a lo largo
consideramos necesario que exista una renovación pedagógica en el terreno anarquista, ya que entre una de las razones, los contextos son distintos, las problemáticas que nos aquejan son las mismas, pero se están expresando de diversa manera. Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a dialogar acerca de las otras dos tradiciones, la tradición anglosajona y la tradición nuestra americana o Abya Yala. Así que le damos la bienvenida al compañero y a la compañera que el día de hoy nos tienen igual la primicia, el honor de estarnos aquí acompañando. Damos la bienvenida primero a la compañera Sonia. Muchas gracias por estar aquí y pues nada, Bueno, pues muchas gracias por la invitación para estar en este tercer podcast del curso. Y bueno, pues nada, yo con muchas ganas de poder ahora platicar con los dos compañeros y para seguir pensando esta renovación de las pedagogías anarquistas. Gracias. Gracias, compañera, bienvenida. También damos la bienvenida al otro compañero que nos está acompañando, compañero Ángel Esteve. Bienvenido, compa. Vale, pues primero que todo, pues agradecer por permitir una participación tan amplia en estos espacios de discusión y interesado mucho en escucharles y sobre todo retroalimentar estas propuestas que tenemos frente a las nuevas pedagogías y a la pedagogía anarquista, pues seguir construyendo mutuamente. Y gracias. Bienvenido, compañero, una vez más. Pues bien. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Pasaremos a lo que hoy nos tiene aquí reunidos y una vez más invitar a la banda que nos esté escuchando a que cuestione lo que estemos diciendo aquí, que vaya acompañando a partir de preguntas, que bien vale la pena una vez más reiterar, lo que estamos diciendo aquí no es que tengamos nosotros la verdad o como lo decimos acá en México, la neta del planeta, sino que es una interpretación más de las pedagogías anarquistas y que puede haber muchísimas otras, pues como lo decimos también aquí, ¿no? Está servido en la mesa y que cada quien va a hacer uso de aquellos ingredientes para desarrollar su propia postura. Entonces, damos pie. Continuaremos con la tradición anglosajona y qué bueno que nos acompaña la compañera Sonia porque nos podrá hablar mucho acerca de cómo, pues ella de primera voz de que vive en un país pues con esta tradición cultural, esta parte de Europa anglosajona. Pero voy a dar un breve contexto y si compañero o compañera, si alguien de ustedes quiere decir algo, puede tomar, ya saben, el micrófono. Entonces, la tradición anglosajona hay que ubicarla a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en medio de todo este proceso de industrialización en donde los países dominantes en gran parte de Europa y sobre todo lo que hoy se conoce como Estados Unidos de América, están pasando por un proceso social de industrialización. Se ve esta parte, los inicios de la Guerra Fría, en donde se empiezan a desarrollar nuevas relaciones geopolíticas y por tanto el ámbito económico no podría estar o no puede estar de lado de estos importantes cambios y profundos que está realizando en estos tiempos la sociedad a finales del siglo XIX y principios del XX. Principalmente tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? Con los procesos de producción, de consumo, de redistribución. Entonces, si entendemos la educación como la transmisión de la cultura, de una cultura que organiza las formas en cómo se vive la sociedad, esta renovación económica requiere o más bien requería de nuevas formas de entender aquello que llamamos educación. Es así que aparece un concepto que es fundamental para la pedagogía de nuestros tiempos. ¿Quién no ha oído hablar del currículo, no? El currículo, que planeación curricular, que el currículum oculto, está en boca de muchas de las personas que se dedican al ámbito educativo.
En este contexto es donde nace este concepto, porque la educación ya no podía preguntarse acerca de cuáles eran sus fines, si estábamos siendo objetivos para estudiar este fenómeno, sino que ahora lo importante era administrar ese proceso a partir del currículo, dándole un peso importante, reitero, a la administración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y así emanan conceptos que hoy, no sé, compañeros, si en sus geografías estén en boga o latentes, pero aquí en México déjenme contarles que sí. Conceptos como la eficiencia, la eficacia, la educación de calidad empiezan a emanar en los discursos hegemónicos de quienes están encargados de hacer y administrar la educación. Lo que produce propiamente ya una reducción del concepto de educación a meramente el proceso administrativo, olvidándose de muchísimas otras tantas tareas. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Entonces, en ese breve panorama en donde se posicionan ya instituciones a nivel mundial como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, políticas educativas mundiales que países que pertenecen tanto al G20 como acá, cuando en esta parte de América del Norte, cuando se firma el TLC, el Tratado de Libre Comercio, empieza ya de manera institucional a aplicarse estas políticas que emanan de estos institutos mundiales, pero que obedecen a toda una nueva forma de entender aquello que llamamos educación. Entonces, en ese breve panorama, yo les cedería la palabra, pero preguntándoles, primero preguntándoles cómo es que en sus geografías podemos identificar esta parte de cómo la educación se ha ceñido al proceso de enseñanza-aprendizaje como un fenómeno meramente administrativo, en donde lo importante es cumplir en tiempo y forma el currículum sin importar nada. Esto hablando en el ámbito institucional, ¿no? Pero también esto como, o si ustedes creen que ha impactado de alguna u otra forma en nuestro seno anarquista, ya sea que participemos en el ámbito institucional o fuera de, o si ustedes ven alguna relación o de plano nada tiene que ver, no sé, yo les dejo estas dos consideraciones en la mesa para quien las quiera tomar y pues les escuchamos, compañera y compañero. Bueno, pues si me permiten empezar desde, ya que yo estoy ubicada en este territorio que está precisamente muy conectado a esa, a lo que en el siglo XX, como tú bien has explicado, Jorge, empezó esta tradición anglosajona de educación, que se conoce precisamente por un alto nivel de instrumentalización de ese currículum, ¿no? Donde se supone que ciertas habilidades muy técnicas son las más importantes, es decir, leer, escribir, contar. Y ahora, durante el siglo XXI, se añadió la habilidad digital, de poder usar medios digitales. En esta tradición anglosajona todo fue muy desarrollado a través de lo que son contextos urbanos, no tanto en contextos más bien campesinos, ¿no? o con un contacto más directo con la tierra. Esto en los últimos años hemos visto en diferentes ámbitos que también esta tradición anglosajona, que como tú dijiste, se empezó a finales del siglo XIX, pero durante el siglo XX se expandió a través de todo el mundo, y sobre todo esta expansión fue porque a nivel institucional los sistemas educativos se usan para poder preparar a la gente a la participación del sistema capitalista, es decir, a través del trabajo, el trabajo remunerado.
en este siglo, nosotros vimos que durante el siglo XX esta producción se deriva hacia el sur global, ¿no? Pasa de todo lo que es el ámbito anglosajón, lo que es el occidente, a otros territorios del mundo. Y es precisamente porque la producción base del sistema capitalista se pasa precisamente de todo lo que es la industria de entre pues Japón, América del Norte y Europa, se pasa hacia el sur global. De ahí surge la necesidad de que gente también en el sur global se pueda añadir a esta idea del currículum y de institucionalización tan instrumentalizada que tiene esta tradición pedagógica, ¿no? Anglosajona. Y siguiendo un poquito en lo que tú ya decías, Jorge, resulta que en el siglo XXI estamos viendo que a través de la OECD y del Fondo Monetario Internacional se empieza esa administración en que la educación es aún así una herramienta más para este neocolonialismo epistémico, que me gusta a mí llamarlo, porque ahora sí que se globaliza también esa tradición anglosajona. ¿Por qué? Porque sobre todo a través de la OECD resulta que lo que se intenta es tener este nivel de competitividad y de que los países que son miembros de la OECD, por ejemplo, en el 2001 empiezan con el uso de los test de PISA. Todos estos test se han hecho ya casi 8 rondas, este año se hace la ronda número 8 y todos los países que son miembros o que quieren añadirse a este sistema, eso es lo que vimos en lo que tú, Jorge, nombrabas, como que ha habido la educación ha pasado a ser precisamente simplemente un proceso administrativo. Es decir, se hacen estas competencias a nivel internacional, donde se intenta comparar sistemas educativos, resultados a nivel de escuelas, donde hay un alto nivel de exclusión de muchos grupos, tanto de personas con discapacidad como seguramente personas de grupos indígenas, afroindígenas, y donde, por ejemplo, la mayoría del continente africano no está incluido. Entonces, aquí tenemos, yo creo, ya desde el principio muchos somos críticos a esta pedagogía anglosajona de un corte tan instrumental y con un arraigo tan fuerte al capitalismo. Pero ahora sí, a nivel de las pedagogías anarquistas, lo que sucede también es que en muchos países, por lo menos aquí en Europa, para poder tener, por ejemplo, instituciones educativas, se tiene de todas maneras que seguir los currículums estatales. Y esto es un punto que ha surgido sobre todo en los últimos 20-30 años, y eso supone que los estados tienen un muy alto nivel de control sobre los tipos de educaciones que se llevan a cabo en los diferentes territorios aquí, por lo menos en Europa. Entonces yo creo y espero que cuando después ya platiquemos un poquito más de las tradiciones pedagógicas en Abya Yala, yo espero que de hecho este neocolonialismo epistémico que la OECD y otras instituciones económicas y administrativas han llevado a cabo en los últimos 20 años, esperemos que este impacto no sea tan grande como es en estos territorios donde de hecho vivimos en el epicentro de estas tradiciones pedagógicas. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Pues continuando con la discusión en cuanto a la tradición anglosajona dentro de la educación, pues digamos que, como venían mencionando ustedes, aquí en el sentido global la educación empezó con un sentido que girara en torno a un sentido económico, y pues este sentido de educación técnica con respecto a la productividad, y esto se le fue delegando a las zonas que se conocen como periferias productivas, ¿sí? Y los centros económicos que vendrían siendo como en el sentido global y geopolítico la hegemonía del poder global, sí, que son pues Europa en su mayoría y los que se conoce como Estados Unidos. Entonces pues aquí digamos que en Colombia pues esto se ha evidenciado en el sentido de que surgen
y se introducen las instituciones educativas técnicas. Y esto imprime en el sentido de que la educación gira en torno a la formación de seres y de sujetos productivos que tengan la capacidad de producir lo necesario para cumplir con una labor dentro de una sociedad, o este es el ideal que se nos ha impreso en nuestros días a días dentro de la educación, ¿sí? De esta manera pues se ve a la educación como un instrumento del sistema capitalista, lo cual se mencionaba pues que gira en torno a las políticas públicas dirigidas a través de la interacción con la OCDE de los estados. Sí, pues acá en Colombia digamos que se ve una fuerte avanzada de lo que se conoce como el proyecto neoliberal de educación para América Latina, en el cual ya hoy en día las instituciones públicas, que en su mayoría son conocidas como las instituciones que se permiten como una disidencia a ese pensamiento, y son pues cerradas por la falta de presupuesto y pasadas a manos de privados que van a tener pues la oportunidad de dirigir, en el sentido de que la educación pase a fortalecer ese sentido laboral y ese sentido productivo que debe tener la educación según ellos y según sus beneficios. De igual manera, acá en Colombia también existen las educaciones por competencias y están estandarizadas por un currículo y es dirigida por unos lineamientos institucionales que emanan desde los ministerios de educación del Estado colombiano, que en sí llevan a que el docente deba cumplir con una labor, por lo cual se vuelve una educación totalmente mecánica. El docente no presta atención al sentido creativo de los y las estudiantes, por lo tanto debe cumplir ceñidamente a un currículo que está establecido de manera institucional, y esta educación gira siempre en torno a un sentido bancario, el sentido de una educación para el mercado, en el formar personas como objetos de consumo, visto así, ¿sí? Se ve a la misma vida como tal, como una parte más dentro de esta gran maquinaria, de esta gran mecánica que funciona en pro de sostener la productividad y lo que han romantizado como el progreso. Entonces, nos han vendido de manera romántica la imagen de que las juventudes, los niños y las niñas y los jóvenes hoy son el futuro de un país, de una nación, y son el empuje de una nación en cuanto tengan su capacidad de producción. Y esta capacidad de producción pues se da según las competencias que cumplan dentro de las instituciones educativas. Ya visto desde la urbe, sí, pues en las urbes abundan las instituciones educativas técnicas, en el sentido que van desde la institución técnica especializada en lo industrial, o lo que denominan institución técnica enfocada a lo comercial. Ya dentro de lo comercial pues se abordan las cuestiones de negocios, del comercio, de la administración de empresas y estas cuestiones. Ya en el sentido industrial pues acá abunda el trabajo en albañilería y ebanistería, que es el trabajo con maderas. Entonces desde la educación se está delegando un papel al educando, ¿sí? Se está delegando un papel al joven, al sujeto dentro de una sociedad, que es prácticamente impuesto. Ya en el sentido del campo, acá siempre se ha hablado de un problema por la tierra y que ese problema por la tierra surge desde la tenencia de la tierra, pero entonces este problema es invisibilizado y es más bien presto a la necesidad de industrializar el campo para cumplir con las necesidades que vienen precisamente del surgimiento de estos TLC, de estos tratados de libre comercio, en los cuales el campo del país debe cumplir con unos estándares, con una estandarización del producto, y esto se da pues desde la educación, es decir, la educación fabrica es como una fábrica que construye esas personas que van a cumplir y van a ser una pieza quitable o ponible dentro de un sistema de producción capital, ¿sí? Entonces en la educación rural se ha presentado la educación agroecológica, entre comillas, para ponerlo de una manera bonita y romántica, que es simplemente al cumplir con la explotación del campo y con la explotación del campesinado. Entonces, incluso hoy, al son de hoy, es insuficiente porque esta industrialización de la que tanto se habla en el sentido del campo no se ha visto y no se ha cumplido ni siquiera con la producción, y ya debido hoy a la inflación se evidencian esas problemáticas dentro del campo, lo cual tampoco es la solución a estos problemas, ¿sí? Entonces, de un lado se ha dejado la espontaneidad y la creatividad de los individuos, de los sujetos implícitos dentro del trabajo educativo, dentro del sentido, y se ha perdido el sentido pedagógico, sobre todo en los docentes. Eso también es importante visibilizarlo, y que pues
tristemente venimos de una tradición colonial en el sentido educativo y hoy pues se evidencia más en el sentido mercantil que se le da a esa educación. Pues por ahora sería como este pequeño aporte a la discusión. A mí, por todo esto que están mencionando de cómo este proceso de educación es un proceso colonial o neocolonial, que se instaura con políticas mundiales que se enfocan en que claramente nos compartían ambos de la economía imperante, que reducen el proceso de enseñanza-aprendizaje a algo meramente administrativo y desarrollan cada estado-nación sus propias políticas, pero que tienen esta o beben de esta raíz. Entonces la cuestión que a mí me surge, a sabiendas de que sí, si bien son en un fenómeno social, particularmente en el fenómeno educativo, sabemos que son multifactoriales las condiciones que hacen que algo sea consecuencia de un fenómeno. Mi pregunta ¿cuáles creen que ustedes creen que sean los condicionantes, los fenómenos o las circunstancias que hacen que dentro del gremio, o al menos aquí en México, gran mayoría del gremio que trabaja en la educación o se dedica en la educación, no suele cuestionarse esto, no suele cuestionarse pues su labor educativa, bajo qué tradición se encuentra desarrollada? No es que nos estén pidiendo esto que nos comentaba la compañera Sonia de preparar para el examen PISA, preparar a los profesores. Aquí en México hay en el 2012 entró una nueva reforma educativa en donde el gremio que más atacaron fue al gremio de los docentes, ya que había una evaluación, pero no una evaluación del proceso educativo, el proceso en sí, sino el proceso de idoneidad, ellos le llamaban, pero tenía que ver con características meramente desarrollar la labor docente en instancias meramente técnicas e instrumentales. Entonces, la pregunta, no sé, que yo me hago, ¿no? ¿Por qué no se hace consciente esto dentro del gremio educativo? Una lectura desde el anarquismo, ¿no? ¿Ustedes qué consideran o qué opinión tienen, o consideran que es por otro lado, o no sé? ¿Ustedes qué piensan, compas? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablaremos de esta segunda parte y pues los dejamos con esta canción. Contra el Estado y el capital. Estoy harta siempre igual, viendo lo que eres para tenerte que identificar.
feminista, antirracista y multirracial. Nuestro aspecto nos lo quieren imitar y nadie sabe de qué palo vas. Giro, Skinhead. ¡Sar! ¡Yo! Y es que esto ya está siempre igual, dando explicaciones sobre qué es usar. Esto ya está siempre igual, diciendo lo que eres para tenerte que identificar. Esto ya está siempre igual, dando explicaciones sobre qué es usar. Esto ya está siempre igual, diciendo lo que eres para tenerte que identificar. Hay que luchar por conseguir el origen de una skin. Lucha y emplea la autodefensa, la información o la violencia. Stay good, stay rebel, stay sharp. 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 Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Sí, pues continuando con lo que hacía la mención el compañero Jorge, pues acá en Colombia también se llevan casi 30 años y quienes pues nos hemos ido inmersionando en este trabajo educativo hemos abordado esta lucha como propia, incluso desde las secundarias se ha venido entablando esta lucha frente a la ley, una ley que surge en Colombia que es la Ley 30, que viene desde 1992 y ha estandarizado la educación a como la hemos, no sé, pero se puede decir que la hemos sufrido hasta hoy en día, porque hoy en día pues se sigue entablando esta educación desde un sentido tradicional y abordando a lo mercantil, una educación basada en la producción y cómo se ha delegado ese papel del oprimido, ¿sí? Se ha vendido esa moral del oprimido en el sentido de que pues es el papel al que se nos ha delegado y es el papel al que debemos cumplir de cierta manera, e incluso se tiende a romantizar en el sentido que debemos agradecer de que nos ha tocado algo, ¿sí? Incluso resulta como que da coraje bastante ver en lo que se está convirtiendo la educación acá y de ese mismo coraje debe emanar ese impulso en el cual debamos de construir esa educación en la que nos ha tocado y debemos abordar nuevas luchas en contra de esta educación que no ha sido ni pública ni en ningún sentido. Sí, debemos abordarlo en el sentido de que sea libertaria, de que busque la liberación de los individuos. Y pues hoy incluso hasta la misma docencia ha perdido ese carácter crítico y se ha ido por la vía más facilista y como decía hace un momento, basada en esa moral del oprimido de cumplir con lo que nos ha tocado,
de cumplir con lo que debían y con lo que emana de las imposiciones estatales, como para no morir de hambre en este sistema de miseria en el que prácticamente nos desenvolvemos hoy en día como sociedad. Sí, compa Esteban, no sé si Sonia quiera agregar o comentar otra cosa. Yo, además del factor que comentaba ahora Ángel, en el que yo estoy completamente de acuerdo, porque yo creo que a partir de este ejemplo del desarrollo en Colombia, pues yo creo que en la mayoría, bueno, en muchos territorios ese desarrollo ha sido bastante paralelo, bastante similar. Yo podría decir también, estando dentro de la academia, que es donde en principio a través del magisterio y de las carreras pues se preparan a los maestros, ¿no? A las maestras que van a estar en el sistema, pues ya no tanto dentro del sistema educativo formal, sino también en espacios de aprendizaje no formales, ¿no? A través de, pues pedagogos en general. Yo también, por lo menos estoy viendo que aquí dentro de lo que es la tradición, dentro de la tradición aquí en Europa, que por lo menos aquí en el norte del continente es más bien, pues eso, de tradición anglosajona. Es interesante que Anger comentó que, que en muchos territorios fue en los años 90 donde empezaron estas leyes, ¿no? A nivel político empezó a haber muchísimo más control sobre lo que se supone que los maestros y las maestras deben de hacer y qué es lo que se debe de enseñar. Los currículums han venido muchísimo más dados a nivel central, ¿no? De los estados, pero yo lo que sí estoy viendo es que por lo menos aquí en Europa hasta los años 60-70 había muchísima pedagogía mucho más revolucionaria, que algunos podrían decir que estaban dentro de la pedagogía libertaria, pero también ha habido mucha pedagogía que podría estar dentro de la tradición marxista, materialista, pero en la academia, lo que yo ahora estoy trabajando en una universidad acá, puedo decir es que a los futuros maestros, a los que estudian las carreras de bachillerato, las licenciaturas, no se les aporta una amplitud filosófica ni teórica sobre modelos, ni teorías, ni escuelas pedagógicas. Es decir, todas las teorías y modelos pedagógicos que se enseñan, por lo menos aquí en las universidades europeas, la mayoría tienen un carácter neoliberal, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que son pedagogías llamadas críticas, que podrían ser desde Freire hasta a nivel en Estados Unidos feminista y de tradición feminista negra como Bell Hooks, o aquí también lo había en los años 70. Aquí, por ejemplo, en Noruega había una pedagoga que se llamaba Mose Jorgensen, que a través de 3 estudiantes de una prepa que dijeron que ya no querían estar en las prepas públicas de aquí, pues empezaron la suya, ¿no? Y que este movimiento de preparatorias autogestionadas pues se expandió, de hecho, por varios países, tanto Noruega como Suecia, Dinamarca. Pero hubo mucha resistencia a nivel político, sobre todo de ámbitos conservadores, y los cerraron, o sea, les obligaron a cerrar al final, porque, por muchas razones, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Yo, por lo menos cuando veo con mis compañeros, mis compañeras en el trabajo, yo ya les puedo decir, pues eso, ¿no? Que estas variedades teóricas no se les aportan a los maestros. Entonces, a nivel académico estamos fallando, porque en principio se supone que las universidades somos las instituciones donde hay libertad de pensamiento. Eso, en principio, en esta época neoliberal que nos está tocando vivir, o postcapitalista, eso no existe. Y eso es precisamente porque entonces lo que enseñamos también a los maestros es precisamente pues estas pedagogías que son para reproducción del currículum o de los currículums existentes. Hay muy poco pensamiento crítico. Esto también es un problema que a mí me preocupa bastante. Y además, pues eso,
esta reproducción neoliberal se ve muchísimo. Ahora yo puedo dar un ejemplo. Aquí a nivel académico, este año, bueno, el año pasado se celebró el 100 cumpleaños de Freire. Él no era anarquista, pero igual, un pedagogo decolonizador, radical, crítico. Bueno, pues aquí la mayoría de gente, si ustedes les preguntan a los estudiantes de magisterio, no lo conocen. Lo cual uno ya puede intentar entender pues que aquí, en ciertos territorios, sobre todo occidentales, el currículum ya no es, el factor y el rol que juega la academia o la universidad como institución de preparación para futuros maestros y maestras tiene un peso muy grande. Y mientras no haya también una revolución y una resistencia a ese nivel, porque al fin y al cabo las universidades son parte de los sistemas educativos que hablábamos anteriormente, ¿no? Para preparar a profesionales en el ámbito de la educación. Mientras no haya una revolución también a ese nivel, tampoco va a ser complicado también que la gente pueda adquirir ciertos conocimientos más críticos o anarquistas o libertarios. ¿Qué es lo que estoy ahora experimentando el último par de años? A nivel global, seguimos sobreviviendo a lo que es la pandemia, pero antes de esta pandemia que empezó en el 2020, antes de eso, en el 2008, tuvimos también una crisis económica más o menos globalizada. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Aquí están surgiendo un montón de movimientos que aún no se ven, pero que existen, que son movimientos estudiantiles de gente que está empezando a ser crítica a esta falta de amplitud, de variedad, de posicionamientos críticos radicales que no les dan en la academia. Entonces, ¿qué pasa? Están empezando a surgir grupos autogestionados y sobre todo mucho dentro de, pues bueno, más bien educaciones, pues eso, de ámbito de educación, de ciencias sociales, ciencias de educación. Y esto yo creo que si vamos a ver varios factores, y hay más, pero además, como decía Anger, yo creo que también tenemos otro factor, que lo tenemos que tener en cuenta porque lo vivimos todos, y es el hecho de que todos y todas, en mayor o menor grado, tenemos que sobrevivir en este sistema capitalista. Es decir, durante a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, estamos viendo que la mayoría de gente vive en un estado de precariedad a través del endeudamiento, de las tarjetas de crédito, de que todos los precios han subido. Y si además le añadimos el hecho de que ha habido crisis económicas a principios del siglo XXI, de que ahora durante la pandemia la producción paró, yo creo que esto, a nivel de circunstancias sociales e históricas, pueden ser un buen caldo de cultivo, y puede ser factores contextuales que pueden hacer que la gente empiece a ver que esto en el sistema en el que vivimos ya no es sostenible. Ya no solo estoy hablando del norte global, sino también del sur global, porque igual la precariedad es muchísimo mayor. Entonces, los factores que nos podrían ayudar, de hecho, a que la gente volviera a abrir los ojos y volviera a interesarse en las prácticas liberadoras como la pedagogía anarquista yo creo que podemos ver un resurgimiento, porque ya les digo, los compañeros que tengo que son más críticos y que han sido de talante más radical, son ahora la generación que está a punto de cumplir los 70 y que de hecho vivió durante el periodo crítico más de revolución social que hubo en muchos lugares durante los años 70. Así que puede ser que estemos ahora viviendo pues este resurgimiento, y que de hecho es también la razón por la que cursos como están también, iniciándose en mayor grado. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Una vez, para, digamos, sumar a sus comentarios, compañero, compañera, déjenme contarles una anécdota que me vino a la mente. Una vez en un congreso aquí en una universidad que se llama la Escuela Nacional
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿cómo no me iba a acordar? Había unos compas que organizaban un encuentro de reflexiones anarquistas, y en uno de ellos, en una mesa, un compa decía que el capitalismo parecía seductor, ¿no? A muchas personas lo seduce, lo envuelve, lo engaña para, o a lo mejor también están convencidos que es el sistema económico ideal para vivir en sociedad, pero vaya, añoran que la sociedad, en este caso puntualmente la educación, o más puntualmente el ejercicio docente, sea el discurso que ellos manejan. Entonces, me parece que esto va de la mano con lo que mencionan ustedes dos, compañeros, pero creo que sí es... pues yo también apuntaría que una de las consecuencias, si no es que la mayor o la hegemónica para que no se cuestionen este tipo de pedagogías, es propiamente lo que nos mencionaba Sonia, que esta parte que dentro de la formación docente y más aún dentro de la literatura de la pedagogía, de las pedagogías que están en boga en nuestro siglo, existe pues una como bueno, dentro de la tradición anglosajona existe una desaparición de la palabra pedagogía en la mayoría de su literatura, y nos podrías decir un poco si pasa esto allá en Noruega, Sonia, pero no solo de manera literal, sino también figurada, ¿no? La pedagogía está siendo reducida a un carácter meramente técnico, instrumental, en donde solo se preocupa por la institución, por las escuelas, por los exámenes, por cumplir en tiempo y forma esto que ya mencionábamos, ¿no? Ya no se pregunta por lo que es la educación. ¿Qué es la educación, no? ¿Para qué nos educamos? ¿Nos podemos educar? ¿Cómo nos educamos? Todas estas preguntas que son, lo digo yo, como un mazazo en la cabeza para cuestionarnos, remover y reflexionar qué es lo que estamos pensando acerca de aquello que llamamos como educación. Ya en el terreno anarquista, para cerrar este segundo segmento, yo les preguntaría si ustedes creen, ya a manera de concluir, ¿no? Dentro de, si tiene una relación, mejor dicho, si esto tiene una relación de lo de la tradición anglosajona, del currículo, del proceso de la educación como un proceso administrativo, si tiene una relación con el ámbito anarquista, si nos ha afectado dentro del seno, o por el otro lado, ¿no? Nos brindan herramientas para seguir haciendo una crítica no solo a la estructura hegemónica de cada estado sobre su proceso educativo, sino hacer una crítica más amplia. No sé ustedes qué piensan, y pues nada, compañeros, compañeras, que aquí nos están escuchando, también les invitamos a que vayan acompañando esta lectura. Cuando se quiera pausar el podcast, que lo pausen, que digan, no, pues la verdad yo no comparto, o yo tengo otra postura, o quizás yo tengo un argumento que pueda ayudar a enriquecer la reflexión, mejor dicho. Pues compañeros, compañeras, también les invitamos a que ahí en los foros del curso, o también en el grupo de Facebook, o en los grupos diversos que han ustedes construido, que pues se tiren por ahí, como decimos aquí en México, ¿no? Una bala perdida. Yo pienso esto, ustedes qué piensan, no sé. Pues bueno, compañeros, compañeras, les cedo la palabra a Sonia o Ángel, quien quiera, les escuchamos. Yo estaba pensando, ahora que te escuchaba, Jorge, también, hay un aspecto que a nivel de pedagogía anarquista yo a veces he estado pensando, y tiene un poco que ver con lo que tú iniciabas, y es tendríamos que pensar que este neoliberalismo que estamos viviendo desde los años 70 nos afecta a nivel personal. Es decir, nosotros que ya crecimos, bueno, y que nacimos en las décadas de los 70, los 80, 90, nacimos en el neoliberalismo y lo hemos internalizado de muchas maneras. Esto no significa que todo el mundo crea que el sistema es perfecto, pero mucha gente sí lo hace, de hecho, y lo va a defender.
que eso también es ligado un poco, Jorge, con la experiencia que nos compartías, pues eso, ¿no? Que vamos a encontrar defensores que nos van a decir que la escuela como es ahora es fantástica y que venimos a esta vida precisamente para trabajar y producir. Y mucha gente tiene internalizado estos valores neoliberales, que es lo más preocupante como pedagoga de lo que, según mi experiencia, porque ¿qué pasa? Siempre va a haber gente que de manera activa, o sea, de manera consciente o de manera pasiva, porque el sistema no les deje, no van a poder estar en este sistema de producción, de trabajo remunerado. Entonces, ¿qué pasa? A nivel escolar hay muchísima exclusión. Ya también lo que estamos viendo, y esto también es a través de la pandemia, vemos que ¿qué ha pasado ahora? Yo no sé cómo lo han vivido en otros países y en otros territorios, pero como durante la pandemia, por lo menos aquí, muchas escuelas cerraron y se pasó a hacer mucha escuela digital y en otros territorios se pasó a hacer escolarización en otras áreas, ¿no? De manera un poco más espontánea. Ahora, por ejemplo, lo que hay un gran miedo aquí a nivel de debate público y es simplemente un ejemplo de la internalización de los valores sobre producción y de lo importante que es la escolarización para mantener el sistema capitalista trabajando, es el miedo que tiene mucha gente aquí y que se expresa diciendo que han perdido conocimientos, que los niños y las niñas durante este tiempo pues que se separó la sociedad y separó la escolarización en las escuelas, la escolarización tradicional, vamos, con los maestros y las maestras. La gente está preocupada, pues eso, de que los niños o las niñas no han aprendido suficiente. Claro, desde una perspectiva anarquista, cuando yo entiendo estos análisis como que ellos se creen que, pues eso, que el aprendizaje solo ocurre entre cuatro paredes y cuando es de manera formal y ligada a un currículum con un alto nivel de control a través, pues, de lo que comentábamos, ¿no? A través de los exámenes, de las pruebas, y claro, esto ahora mismo también se están oyendo voces de que rompen con esta hegemonía, ¿no? de valores neoliberales. Pero aún así hay miedo porque la gente es dependiente de sus trabajos. Y esto pasa también entre los maestros. Aquí y en muchos contextos aquí en Europa ha habido también huelgas de maestros y maestras, ha habido casos en que la gente se ha negado a hacer los exámenes nacionales, pruebas locales, en los que se obliga a los niños a pasar por ciertas pruebas de control, ¿no? Es un poco esto de la idea del New Public Management en inglés, que es la idea de la efectividad, ¿no? Que tenemos que saber que están aprendiendo al ritmo que se espera que aprendan. Bueno, pues ahora también se está viendo que, claro, hay muchas voces de resistencia. La gente estos necesariamente no lo quieren, ni tampoco quieren que los niños hagan o niñas tengan la carga de deberes, que está visto como que es un trabajo extra además. Pero yo creo que dentro de las pedagogías anarquistas y nosotras como educadores anarquistas tenemos también que tenemos que ser conscientes de esta parte psicológica, que estamos tratando con muchísima gente que ha crecido y va a defender los valores neoliberales y las pedagogías tradicionales. Y yo creo que ahí entramos en un tema que ahora mismo no vamos a tratar, pero es precisamente el tema de que dentro de las pedagogías anarquistas vamos a tener que hacer mucho trabajo llegando a la gente para tener procesos de desaprendizaje de estos valores neoliberales y empezar a poder crear y autogestionar otras realidades, porque ahora mismo también durante la pandemia mucha gente se dio cuenta, de hecho, que los ritmos de vida que tenemos, los estilos de vida que tenemos, ya no es que no sean solo sostenibles, es que además no son humanos y no nos ayudan a sobrevivir en este planeta. Entonces yo creo que este aspecto psicológico también es importante tenerlo en cuenta cuando estamos frente a estas realidades históricas. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Sí, pues se concuerda bastante en el sentido de que
la educación ha girado en torno a todo este sistema y cómo hoy en día se vive pues bajo como un yugo prácticamente, ¿no? Y cómo el docente se ha visto doblegado, incluso aunque prácticamente en Latinoamérica yo creo que el movimiento docente ha sido como el precursor del como el rechazo a este sistema, a las formas en cómo se concibe la vida, cómo se vive y cómo se está educando, ¿sí? Pero pues también existe la otra parte en la cual se ha visto entregada y finalmente doblegada al sistema como tal, al sistema imperante en el sentido económico, y cómo la economía ha moldeado las formas de pensar y de reflexionar, como mencionaba la compañera Sonia. Incluso surgen las personas que hoy lo defienden y lo ven de una manera muy romántica, ¿no? De esa manera en cómo nos han hecho dependientes del sentido económico y cómo incluso la emocionalidad del sujeto, del individuo, ha girado en torno a las formas, al poder adquisitivo, ¿sí? A cómo cuánto produzco, cuánto obtengo y cómo me siento, ha girado en torno a esta cadena, y cómo la educación ha sido parte de esto. Incluso se podría hablar de una microfísica del poder, iniciando a Foucault en cuanto incluso desde la educación de la primera educación que se puede hablar como desde el sentido familiar. La familia viene reproduciendo estas dinámicas sociales en las que se desarrolla la misma vida, y cómo pasa a ser la segunda educación en el sentido en la institucional, en la escuela, donde se siguen concluyendo con estas formas de ver y de ser parte de la vida como siendo parte de una cadena de producción. Y yo creo que hoy desde la pedagogía anarquista y como sujeto anarquista, como sujeto integral a este pensamiento, creo que existe una palabra clave dentro de esto, y que nosotros nos movemos, todos estamos sí dentro del mismo sistema, y de alguna manera debemos de sobrevivir. Pero entonces hay una palabra que surge y es la conspiración. Yo creo que el sujeto anarquista y sobre todo el pedagogo anarquista debe conspirar en el sentido de que estando dentro de este mismo puede ser como ese germen que rompa con ese caldo de cultivo de la productividad capitalista y llame a la reflexión, incluso a esas mismas personas que se encuentran hoy romantizando y siendo parte y defensores del sistema imperante. A partir de la reflexión pueden ponerse en el zapato y hacer el ejercicio en los zapatos del otro, hacer el ejercicio de la alteridad, el de reconocerse en el otro, reconocerse en las situaciones por las cuales se atraviesa, y dar cuenta de cómo hemos sido parte nosotros mismos de esta gran maquinaria que se llama capital, sí, que se llama sistema socioeconómico, y cómo el individuo se ha visto supeditado por la sociedad. A partir de la reflexión pues podemos hacer un llamado como a decir, hey, algo está pasando y algo podemos hacer, algo podemos ser parte, así como hoy somos de manera pasiva, incluso somos, como mencionaba la compañera Sonia, somos partícipes de esto, sí, porque la misma hegemonía cultural ha hecho de que naturalicemos la forma en cómo vivimos, naturalicemos que sea tan normal de que hoy la vida sea un objeto de consumo, que hoy la vida sea cosificada, por decirlo así, y se aliene al individuo mismo. Y hoy desde la educación, considero yo, desde los ámbitos de la educación, se puede hacer un llamado a que resucite ese sujeto político, ese sujeto que ha sido eliminado, ha sido borrado, para que sea simplemente el sujeto productivo, ¿sí? Y desde la reflexión se pueda reconocer desde la misma construcción de la participación en los diferentes espacios, que el aula no sea reconocida únicamente como el espacio en el cual se imparten unos conocimientos o unos saberes ahí ya tácitos y regidos bajo un lineamiento, sino que sea un espacio participativo, un espacio en el cual todos y cada una de las personas que hacen parte de este espacio, que la educación, como mencionaban ahorita, no se encierra solamente a las aulas, sino a las formas en cómo experimentamos la vida, en cómo estamos construyéndonos con relación a ella, y cómo cada una de las personas se educan a sí mismas y cómo cada uno aporta esa educación, esto abordando en el sentido del apoyo mutuo, cómo dentro del aula se debe forjar ese apoyo mutuo, esa solidaridad entre los sujetos impresos en ella, ¿sí? Entonces yo creo que ese sería como uno de los papeles del educador o del pedagogo, y la construcción del pedagogo anarquista, ¿no? Cómo puede conspirar en ese sentido, cómo puede imprimir el sentido de invitar a la reflexión, imprimir el sentido crítico, ¿sí? Esta crítica que siempre hemos abordado en cuanto a lo
lo malo, lo que está dentro de la sociedad, que es tan naturalizado y que a la vez es visto como algo normal, como algo normado, y cómo debemos romper con ese tablero de juego y ser como las fichas que no responden a este juego, sino que buscan abordar unos nuevos caminos, unas nuevas construcciones para la vida, ¿sí? Cómo liberarnos, en el sentido que la liberación debe ser tanto del individuo al cual se le aporta y el individuo mismo como nosotros mismos, en el sentido de ser autocríticos, y cómo aportamos a la liberación del colectivo, ¿no? Cómo abordamos dentro de la participación y buscar en un trabajo que signifique la acción del discurso, ¿sí? La acción de nuestra palabra, en el sentido de que se aborden las decisiones de manera colectiva, en el cual se empiece a surgir lo que pues, se puede reconocer como una democracia directa, en el cual no se dé una participación en cuanto nos veamos relegados a lo que decían otros como representantes, porque esto iba con el sentido de que se rompa con el sujeto político, con el sujeto decisor, y simplemente se pase al sujeto productivo, al que simplemente produce y cumple, pero nunca decide sobre su propia vida, ¿no? Y pues yo creo que dentro del pensamiento libertario debe estar esta noción de que se aborden unas nuevas construcciones individuales y colectivas, de que se aborde desde la educación y desde el ejercicio pedagógico unas nuevas formas de ver la vida y unas formas de fraternizar, de hacernos compañeros y compañeras, en el sentido de que avancemos juntos a unas nuevas formas de ver la vida, unas nuevas formas de educarnos. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Bueno, escuchando estas reflexiones del compañero Ángel y la compañera Sonia, vamos a una segunda pausa para pasar al tercer bloque, en donde ya hablaremos de la tradición en Abya Yala, en nuestra América. Y pues invitar una vez más a la banda que nos esté escuchando a que, como lo menciona Ángel, ¿no?, que continúen con esta conspiración pedagógica, que nos preguntemos acerca de lo que es la educación, cómo estamos educando nosotros anarquistas, qué estamos haciendo en este terreno. Pues bueno, los dejamos con la siguiente rolita, la siguiente canción, y regresamos, compañeros y compañeras. Hablan siempre de magia blanca, magia negra, pero la magia es magia. Es magia, solo hay una magia. Exactamente. Solo una magia. Decían los antiguos que la magia es el arte de dominar los espíritus. A través de la acción y del pensamiento. Indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo. De magia lo tiene el capitalismo, la Matrix un espejismo, solo ilusionismo, ilusos creyendo intrusos sus ideas y sus libros, lo material, lo superficial y sus mitos. Cuando se abre el telón todos caen en hipnotismo, lo trágico es no tener el truco del escapismo. Ovejas siguiendo los mismos signos, están viviendo la magia del consumismo. Para ellos tú eres el plato servido, haciéndote creer que la vida es un show televisivo, que absolutamente todo lo que en el planeta sucede no existe, no es exitoso si no sale en la tele. Este sistema económico solo crea la ilusión porque sabe trabajar con la distracción. Ni Copperfield, ni Fu Manchu, ni Houdini han sido mejor ilusionistas que los Matteo o Angelini. Y no pararán, y no pararán, y no pararán. Evolucionamos, pero no como forma de vida inteligente, sino como magos creando ilusiones que solo nos mienten. Quizás porque la verdad nos da vértigo, el vacío existencial es solo otro término. La peor debilidad humana siguen siendo los miedos, por eso que nos refugiamos en tantos credos. Nos muestran imagen imponente como el mago de Oz, pero tras telón son débiles, ni siquiera sacan su voz. Los ilusionistas son sionistas, quieren controlar todo, por eso todo lo conquista. La educación, tecnología, deportista, artista son parte de la ilusión que nos convierte en consumistas. Juegos económicos son diabólicos, son pórticos, desaparecen ahorros, siguen su panóptico. Te ilusionan con el sueño de lograr ser como ellos, sus trucos vienen ejerciéndose hace milenios.
esto, llevan años trabajando en esto. Quieren el control total mental de la humanidad, violan nuestros derechos, nos dejan sin la capacidad de conectar con Dios, con nuestra propia divinidad. Nos quieren esclavos del sistema, calladitos, sin causar problemas, oprimidos, divididos, convencidos de que el hijo de vecino es el verdadero enemigo. Bajo su imperialismo fomentan el clasismo, el racismo, inseguridad en uno mismo. Son como lobos acorralando al rebaño de ovejas, pero no saben que algunas ya no se dejan. Yo no duermo, estoy despierta, observo cada detalle. Tengo la sabiduría de los cielos y la calle. Levanto el velo y les develo este secreto a voces. No entregues tu alma al perro que ni siquiera conoces. Desde Hollywood a Google se dicta lo que consumes. Dime por qué te endeudas, ¿de qué presumes? Si tu felicidad no está en ello y bien lo sabes, mátale lo que te encerró en esta jaula y tiró la llave. Esa es la clave, el truco que tú no sabes, esa es la madre de todos sus planes. No pararán, y 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 no pararán, porque son que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Regresamos, compañeros, compañeras, a este segundo podcast del segundo curso sobre pedagogías anarquistas, la construcción de nuestros saberes pedagógicos. Estábamos hablando en los segmentos pasados acerca de la tradición anglosajona, que para recordar de manera muy breve decíamos que la educación se reducía a ver el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso meramente administrativo, en donde el currículo tenía que reproducir la economía imperante y el quehacer educativo, tanto el de los docentes, el de las y los estudiantes, situaba en este proceso a un ejercicio meramente técnico que reproducía todas estas políticas mundiales, en donde cada estado, nación lo aplica de acuerdo a sus características, pero que tienen una finalidad muy clara, ¿no? Seguir reproduciendo este status quo. Y que también nos cuestionábamos el por qué considerábamos que no se cuestionaban, ¿no? Y entre muchos otros factores que pueden existir, arrojábamos a la mesa que por cuestiones de lo que se enseña a los formadores de formadores, a quienes ya están ejerciendo la docencia, que básicamente las pedagogías que aquí se desarrollaban eran pedagogías que abonaban a este orden mundial. O por otro lado, hablábamos también de que podría ser que el capitalismo, en muy entre comillas, sea seductor, porque propicia formas de vida que parecen ser idóneas para poder llevar a cabo, ¿no? Entre muchas otras nombrábamos, pero que el compañero Anger, un concepto que me gustó mucho, el de la conspiración pedagógica, que es preguntarnos acerca, pues, de todo esto, ¿no? De cuestionar, de preguntar acerca de cómo vamos a educar, qué es educar, de organizarnos para llevar a cabo nuestros proyectos. Entonces, en ese sentido, abriría pie a nuestra siguiente tradición, que es la tradición en la Vía Yala, en nuestra América, que no sé ustedes qué les parece, ¿no? Pero a mí me parece que, si bien en la historia, como pudimos leer en el texto, o bien de nuestros propios conocimientos previos, de nuestra experiencia, podemos entender que el corpus pedagógico que se sitúa en nuestra América, en la Vía Yala, es una serie de confluencias, de posicionamientos que están sitiados en la historia, es decir, que estamos atravesados por procesos de colonización, de colonialismo, en una disputa de imponer qué visión del mundo, pero a su vez dentro de las paradojas mismas de las y los seres humanos, es que existen puntos de contradicción que emanan desde una propia visión del mundo, en este caso de la dominación occidental. Llegaron dentro de los procesos educativos, pedagogías que las podemos tachar, más bien entrecomillar, como insumisas, que desarrollaron procesos de liberación, pero que a su vez también instauraron formas de validez del conocimiento,
etcétera, 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 que podemos ir desarrollando y desplegando, que ha habido un sinfín de posturas y de tradiciones pedagógicas que se han practicado en esta parte del mundo que hegemónicamente suele llamarse como América, pero yo de manera personal me gusta llamarlo Nuestra América por un posicionamiento ético-político, pero que también reivindico el nombre de Abya Yala. Pero el punto central que yo quisiera tocar en esta breve introducción y cederle la palabra a las y los compañeros es que me parece que yo identifico 3 momentos de lo que podemos llamar de este corpus que existen en esta parte del mundo. Primero, las pedagogías originarias, que no sé si qué tan acertado sea decir esto, pero yo sí me atrevo a decir que existió pedagogía. Las pedagogías originarias de todos los pueblos originarios que a partir de su cosmovisión desarrollaban sus formas de organización educativa, no solamente lo que conocemos acá como escuelas. Un ejemplo de ello es lo que pasaba aquí con los mexicas, que había los calpulis y las otras escuelas. Este es el primer momento donde las pedagogías originarias desarrollan sus propios procesos educativos. El segundo momento es en las pedagogías de la conquista, ¿no? Cuando ya vienen desde Occidente propiamente la corona española y la corona portuguesa y ya posteriormente la inglesa, vienen y desarrollan su propia postura del mundo a partir de la educación, un proceso altamente violento, genocida, que hoy hasta nuestros días hay restos y más bien se siguen produciendo esas lógicas, ¿no? Y pasamos por un sinfín de pedagogías, las pedagogías liberales que nos incitan al proceso de liberación. Propiamente fue un lector, más bien fue un autor muy leído, Jean-Jacques Rousseau, el Emilio, aquí en México, uno de los personajes más ilustres de la independencia, era un lector ferviente de Rousseau, el Miguel Hidalgo. Entonces hay un sinfín de posturas liberales que van empapando a las maneras en cómo se entiende la educación. Se instaura la educación positivista, la educación cristiana, y empiezan nuevas formas de pedagogías. Llegan las pedagogías materialistas, se da un eclecticismo pedagógico, pero hay un sinfín de posturas que podemos encontrar dentro de estos 3 momentos, que el tercero se me olvidó comentarles, pero que es el proceso ya propiamente que se cuestionan acerca de lo que somos, ¿no? Y lo que queremos ser. Las pedagogías que buscan una emancipación de esta parte de nuestra América, de Abya Yala. Pero en ese tenor yo cedería la palabra acerca de la importancia que tienen este corpus teórico, que está constituido por una diversidad de posturas, de metodologías, pero que tienen en común desde, o más bien las pedagogías que se adjetivan como emancipatorias, preguntarse por lo que somos y lo que queremos ser, pero sin que las otras pedagogías, las pedagogías de la conquista o las pedagogías originarias, las cuales yo considero que como anarquistas es urgente que las volteemos a ver y salir un poco de esta metáfora que suelo compartir con la banda, ¿no? Salir de nuestra cueva pedagógica anarquista occidental y voltear a otros hemisferios. Entonces, en ese sentido, yo les preguntaría al compañero Ángel, a la compañera Sonia, ¿ustedes cuál creen que es la importancia de que nosotros como anarquistas estudiemos esta tradición en nuestra América, o las pedagogías que se dieron en esta parte del mundo, en Abya Yala, si también queremos posicionarnos de esta forma? Pero que sin duda me parece a mí que el hecho de poder acercarnos a ella, reitero, es bajo el eje o bajo la óptica de preguntarnos por lo que somos y por lo que queremos llegar a ser, y no en el sentido sitiado de la banda que solo vive acá, ¿no? Sino ya hablando más o más bien postulando uno de los principios clásicos del anarquismo, ¿no?
del internacionalismo, ¿qué se está haciendo, no? Ya que los teóricos de aquel lado, más bien de aquel lado y en ese momento, no conciliaban o no podían visualizar, mejor dicho, que existían otras formas que eran muy idénticas a lo que llamamos anarquismo, que compartíamos, podríamos decir, ciertos valores. Y viene aquí la cuestión, ¿no? Otra pregunta que me sale, que quizás no es el momento, pero me parece que es importante mencionarla, es si el anarquismo debe ser una ideología para todos y para todas. Entonces, bajo estas reflexiones o lo que ustedes quieran comentar, compañeros, compañeras, pues no sé si alguien quiera tomar la palabra. ¿Quién se dice? Yo. Les escuchamos. Y también invitamos a la banda que nos está escuchando a que se construyan vías de comunicación. Y también se me ocurrió ahorita de que para que exista un mejor diálogo entre la banda del curso, ¿qué se les ocurre para que estos podcasts tengan mayor proceso comunicativo de manera horizontal? Compañeros, compañeras, ahí estaría chido que nos dejaran sus sugerencias y pues escuchamos al o la compa. Quien quiera tomar la palabra. Bueno, pues continuando con la discusión, pues si bien tenemos claro de que nuestra educación ha girado en torno a un sentido colonial y a un sentido tradicional, dando como finalidad esa lo que hoy vemos como una religiosidad en cuanto al capitalismo y las dinámicas que imponen este sistema imperante, pues también hay que dar cuenta de que si bien dentro de las formas de sociedad originarias existían las jerarquías, pues también es importante dar una mirada atrás, como mencionaba el compañero Jorge, y hoy desde unas nuevas posturas, desde las posturas anarquistas frente a la pedagogía y al quehacer pedagógico, yo creo que es importante entender la necesidad de colonizar la educación, ¿sí? De romper con esa estándar, esa jerarquía que existe dentro de esta misma, ¿no? Como hoy romper con todo lo que ha establecido la sociedad como un molde, como un estándar que rige la vida, que rige la sociedad, ¿sí? Romper con estas formas de concebir la vida, de concebir al individuo, de concebir al colectivo, romper en el sentido colonial, en el sentido de las formas en cómo nos concebimos los unos a los otros, en cómo nos han individualizado, en el sentido de que termina siendo segregado el diferente, termina segregado el que no se ciñe, el que no se acoge a lo que está establecido, ¿sí? Y cómo hoy se deben nutrir esos saberes que promulguen la soberanía de los individuos y de los colectivos, cómo hoy debemos romper incluso con esa cadena de consumo en el cual vendemos nuestra vida para consumir la vida de otros, y no solo la vida de los mismos humanos, sino la vida de otros seres, ¿sí? De cómo hoy incluso ese mismo especismo se ha impuesto desde una postura de la educación, como concebir a los demás seres como una cosa que simplemente existe, y cómo nos relacionamos con ellos mismos, ¿sí? Cómo se ha perdido ese sentido consciente de la interespecie, de la interrelación entre sociedad y naturaleza. Cómo hoy debemos mirar atrás y relacionarnos y volver a ser los sujetos emancipados en cuanto a las luchas por la tierra y la emancipación y la resistencia que ha tenido la Vía Yala hoy, en cuanto dentro de la postura de los pueblos originarios que hoy siguen trabajando y hoy siguen intentando liberar la madre tierra, como son algunos procesos que van desde México hasta el sur de Chile, en el Gualmapu, con los pueblos Nasa aquí en Colombia, que hoy buscan liberar la madre tierra de las macroindustrias que están acabando y destruyendo las formas de vida y los ecosistemas que nutren nuestras formas de vivir, ¿sí? Como hoy es necesario emancipar a los individuos para que el colectivo mismo se emancipe a sí mismo y hoy entienda la necesidad de entablar unas luchas por la vida misma, ¿sí? Como hoy estamos viviendo bajo una crisis no solo económica sino climática, como hoy el calentamiento global se está expresando de una manera tan reacia y tan ferviente, y cómo es importante retomar esas luchas por la tierra, esas luchas por la vida misma, ¿sí? Cómo desde la pedagogía anarquista se debe liberar el individuo de esa opresión en la cual ha estado naturalizado y en la cual se ha constituido como un sujeto
complaciente y servilista, por decirlo así, sí, complaciente y servilista a las dinámicas de consumo. Cómo hoy debemos enarbolecer ese espíritu de lucha, ese espíritu de resistencia de los individuos y de los colectivos por unas nuevas formas de ver la vida y por reconocernos en nuestra historia, en nuestra Abya Yala, como bien mencionaba Jorge, cómo reconocernos en nuestra misma historia y reconocernos en el presente, cómo estamos parados hoy en día, cómo nos estamos relacionando hoy en día con nuestra naturaleza, o estamos obviando que estamos parados sobre un suelo de resistencia, sobre un suelo que ha dejado la vida misma por la lucha por la vida. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Bueno, pues yo como pedagoga y estando fuera de Abya Yala, yo creo que es importante que dentro de las tradiciones en Abya Yala pedagógicas, pues como decían ustedes, compañeros, pues haya puntos en común con lo que las pedagogías anarquistas ven como sus valores o sus pilares para poder llevar a cabo esta resistencia que hablaba Anger. Yo creo de todas maneras que sí hay que tener en cuenta, y estoy de acuerdo en lo que decía Jorge, que de hecho mucho las tradiciones anarquistas, ya no solo en Europa, sino en Eurasia, es decir, porque hubo muchos teóricos también rusos, tenemos que también tener en cuenta que además de todos los puntos que comentaba ahora Anger, hay que tener en cuenta que, por desgracia, aún así, mucho del anarquismo llamado tradicional tiene un fuerte ímpetu, puede tener un fuerte ímpetu también patriarcal, muy racionalista, en cierto modo puede ser hasta un poquito capacitista, y en muchos colectivos y grupos también a veces se le critica de que ciertos aspectos anarquistas de tradición europea también pueden tener un carácter racista, ¿no? Entonces, para poder expandir estas viejas tradiciones de pensamiento anarquista y de acción, por supuesto, de dirección, tendríamos que abrir un poco más para estas diversidades pedagógicas que ustedes ya tradicionalmente siempre han existido en Abya Yala, yo creo. Yo creo que a través de buscar acciones más eclécticas, o sea, que busquen estas mezclas y estos puntos en común entre las diferentes acciones pedagógicas, puede haber un camino donde de hecho podamos reconstruir estos conocimientos, ¿no? Porque hay que pensar que esta tradición anarquista de Eurasia pues no tiene, como decía Jorge, este aspecto del colonizador, no lo tenían en cuenta. En ese momento estaban apenas en el inicio de esta tradición anglosajona de educación. Yo creo que ni Kropotkin, ni Bakunin, ni Emma Goldman, ni muchos de los otros teóricos que vinieron después se podían imaginar cómo se iba a desarrollar los sistemas educativos tanto a niveles estatales como a nivel global. Entonces, yo creo que hay que seguir tejiendo estas diversidades pedagógicas y recuperando, ¿no? Y teniendo en cuenta tanto los contextos no solo históricos, sino los contextos actuales, pero además, pues eso, ¿no? Buscando fortalecer los puntos en común, y que hoy en día yo considero que estas conspiraciones pedagógicas de las que hablaba Anger, si las vamos a llevar a cabo, va a tener que ser para romper esta globalización del pensamiento educativo tan neoliberal. Yo creo que la mejor manera de hacerlo es a través, pues, de buscar la pluralidad, ¿no? Y de buscar la diversidad. En ningún momento creo que es una buena vía el seguir pensando que la pedagogía anarquista tradicional es la solución necesariamente, sino el hecho de que precisamente tenemos, pues, que basarnos en nuestras realidades materiales, ¿no? Y en estas tradiciones que en Abya Yala siempre han existido. Como Jorge decía, aunque
ustedes fueron expuestos violentamente al colonialismo europeo y aún lo son, siguen resistiendo. Entonces, ojalá, yo hace años que estoy pidiendo también aquí a los educadores que se fijen en otras geografías y en otras tradiciones, de que hay muchísimas acciones pedagógicas que son enriquecedoras y que además aumentan esa resistencia que debemos de tener al sistema capitalista, ¿no? Para poder, pues para poder matar a esta hidra capitalista, ¿no? Como lo llaman los compañeros y compañeras zapatistas. Y eso es lo que, por lo menos, es lo que también se tiene que... Nosotros como educadores en otras geografías también tenemos una obligación de apoyar con acciones directas la decolonización, que de hecho yo creo que es esto de las vías para romper el capitalismo. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Yo agregaría, compañeros, compañeras, compañero, compañera, para caracterizar un poco más a qué nos referimos con esto que estamos llamando la tradición de nuestra América o Abya Yala. El énfasis en que para poder entender esta zona geográfica hay que entender la historia misma de aquello que hoy, reitero, ¿no? Llaman coloquialmente como América o América Latina. Es un proceso histórico en donde pues antes de la llegada de Occidente había comunidades que también vale la pena, como lo dice Anger, ¿no? También tienen prácticas que desde la óptica o desde los lentes de Occidente las podemos visualizar como con jerarquías, pero ahí a mí me parece que es un tema de análisis muy profundo, ¿no? Que sí tienen contradicciones como todas las personas, como el anarquismo mismo, pero que tampoco caer en asumirlos como el puritanismo, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy complejo que me parece que también el anarquismo le debe de entrar. Pero bueno, regresando a esta parte de que a la llegada ya de Occidente se desarrollan, como lo mencionamos, una serie de pedagogías que entre otros puntos van a imponer la posición de Occidente. Ya en el segmentos atrás hablábamos de que imponen la idea del positivismo, imponen la idea del progreso, de la civilización, traen consigo sus religiones, entonces traen una forma de entender la vida, ¿no? Y claro está, con su educación. Pero posteriormente se desarrollaron procesos de emancipación, procesos que existen diversos historiadores que le dan o que trabajan estos temas, que desarrollan sus propias clasificaciones, que desarrollan sus propias opiniones. Pero bueno, para no hacerla larga, hay una persona que hace una clasificación en 5 periodos de estas pedagogías que podemos decir que buscan una emancipación de aquellos siglos de colonialismo y colonialidad. Esta clasificación se divide en 5 periodos. El primero de ellos, el primer periodo es a principios del siglo XIX, con pensadores, mediados y finales, con pensadores como Simón Rodríguez y José Martí, que pusieron las bases para lo que hoy entendemos como la educación popular, que en sus obras se preocupaban por esta pregunta que yo hacía al principio, ¿no? Por quiénes somos los que vivimos en este lado del mundo y qué es lo que queremos llegar a ser. Después se da un segundo periodo a mitad del siglo XX, donde se fundan universidades populares en Perú, en El Salvador, en Colombia también, pero claramente, como ya lo mencionaba Sonia y también lo mencionaba el compa Ángel, que siempre la relación entre contexto, sociedad, relación política, imperan las maneras en cómo se entiende la educación. Entonces, en ese sentido, en ese periodo había un proceso en donde nos empiezan a llegar las ideas marxistas. Entonces la idea de la clase trabajadora, impulsan la organización sindical de los movimientos obreros a lo largo de Latinoamérica. Hay un libro muy
que recomendaría para ahondar más en el tema, que es de Ricardo Melgar, que se llama Las Universidades Populares en América Latina, 1910-1925. Seguro ahí si lo googlean, o si no después ahí lo subimos al grupo por a quien le interese. Posteriormente habla también de un tercer periodo, sobre todo que se da dentro de las comunidades aymaras y quechuas, que puede ejemplificarse claramente con la escuela Ilú de Guarizata, en donde la comunidad como tal se veía como un ente educativo, es decir, que toda la comunidad era quien educaba, no solamente yo, mis hijos, mis sobrinos, sino todo el mundo, la comunidad era la fuente de educación, en donde todos eran partícipes de esta comunidad educativa, y ellos le llamaban que era la educación en movimiento. Hay una tesis muy, muy importante de un compañero también militante, a quien le mandamos un saludo. Su tesis se llama Anarquismo e Indigenismo, dos utopías educativas, la escuela racionalista en Yucatán y la escuela indígena de Guarizata en Bolivia. Ahí si esta si la googlean seguro la encuentran. Posteriormente se da un cuarto momento a partir de los años 50 del siglo XX, en donde ya se empiezan a desarrollar espacios alternos a los sistemas educativos, lo que se llama el auge de la educación popular. Se da un fuerte movimiento. Aquí en México se empiezan a desplegar, o más bien a desarrollar, las escuelas normales de educación, que siempre son escuelas guerreras. De ahí es donde surgió pues varios educadores, pues, ¿cómo lo podemos decir?, comprometidos, ¿no?, con el movimiento revolucionario. Y hoy en día podemos visualizar estas escuelas. Desgraciadamente todos conocemos lo que pasó con Ayotzinapa. Aquí en México es, nomás para dar un poco de contexto, es la tradición que nace a partir de 1950 y que hoy también está en nuestros días. Y a partir de los años 60, 70 se empieza ya a desarrollarse lo que se llama la pedagogía crítica, encabezada por Paulo Freire, que, como ya lo sabemos, a partir de su método busca la transformación o la concientización social, hace de la relación dialéctica en su propia pedagogía entre lo educativo y lo político como un referente pedagógico, en donde comunicar la cultura a los educandos es parte crucial de ese proceso de liberación, ¿no? La pedagogía del oprimido, que es una larga tradición en esta parte del mundo, es un referente no solo en esta parte del mundo, sino yo me atrevería a decir que dentro de la pedagogía. Y pues como no nos sorprende, o al menos no sé ustedes, compañero, compañera, dentro de estas clasificaciones claramente se ubican a las pedagogías anarquistas. Claramente sabemos por qué, pero también vale decir que a lo largo del siglo XX en este territorio se desarrollaron, y también del siglo XIX, se desarrollaron una serie de experiencias. Déjenme compartirles algunas de manera muy breve. Aquí en México, en lo que se conoce como Chalco, lo que hoy es el Estado de México, entre los años 1861 y 1871 se desarrolló la Escuela del Rayo y del Socialismo, que podemos visualizar que la primera escuela de corte anarquista, si bien Plotino Rodacanati, quien era pues como figura representante o vocera, si así se le quiere ver, de este movimiento, con un grupo de compañeros y compañeras que se reunían en Chalco, fundan esta escuela, que si bien no podemos caracterizarla como tal ya de una postura anarquista, sí bebía de ideas socialistas, de Proudhon, y es una experiencia, ¿no?, que por ahí también hay una tesis del compa César Peña, que se llama Plotino Rodacanati, la Escuela Libre de la Razón del Socialismo en Chalco, una experiencia de educación anarquista. Aquí el compa sí la adjetiva como educación anarquista. Es interesante saber. Y también un siglo después, bueno, algunos años después, de 1915 a 1923, también se dio la escuela de José de la Luz Mena, un pedagogo que casi no se le conoce en el ámbito anarquista, en el ámbito de aquí de quienes por azares del destino nacimos en esto que se llama México, que siempre dentro del gremio pedagógico suele atribuirle a Freinet
el uso del periódico, de la imprenta, mejor dicho, como una estrategia didáctica para llevar a cabo sus finalidades. Déjenme decirles que antes, este dato, una vez tuve una discusión con el compa, bueno, más bien una plática con el compa que les hablo de, bueno, ya voy a decir su nombre, con el compa Vilchis, que me dicen él que no era Freinet, ¿no? Sino que era José de la Luz Mena, la primera persona que utilizó la imprenta ahí en la escuela racionalista de Yucatán. Una anécdota. Entonces, bueno, para cerrar esta idea es de que han existido a lo largo también de lo que hoy podemos llamar como Vía Yala, como Nuestra América, experiencias de educación anarquista, no solo en México, sino en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Bolivia. Han existido una diversidad de proyectos anarquistas que hasta podemos hablar, decir que son muy diversos entre sí, ¿no? Y tiene que ver también por una cuestión histórica. Entonces yo, para cederle la palabra a la compañera Sonia, al compañero Ángel, no sé si quisieran decir algo acerca de esto que acabo de comentar, o proponer otra línea de análisis ya para ir cerrando este segundo podcast. Y pues nada, compañeros, compañeras, una vez más la invitación a las y los compas a que construyamos nuevos canales de comunicación y que comencemos a darle vida. Una vez más reiterando que además de estar cursando el curso como tal, ahorita nos encontramos también construyéndolo para su posterior aplicación, porque para quienes tomaron el primer curso ya estaba organizado, ya estaban los bloques temáticos, las actividades de aprendizaje, de enseñanza, ya estaba todo hecho, uno se metía a la plataforma y ya. Acá este segundo curso parece que está en obra negra, así le decimos acá en México cuando algo está como inconcluso, pero no es porque esté inconcluso, sino porque lo estamos construyendo, así que invitamos a la banda a que aporte en medida de su ánimo, de sus posibilidades, de sus ganas, este espacio, ya que como el eslogan que fue en el primer curso, que el conocimiento lo construyamos todos y todas. Pues bueno, cedo la palabra a cualquiera de las dos personas que nos acompañan para que nos digan sus reflexiones. Bueno, pues como para continuar y pues dar como conclusión, si es acá, por ejemplo, en el caso de Colombia, uno de las grandes imágenes identitarias, por decirlo así, uno de los personajes más identitarios a las nuevas pedagogías y en las nuevas construcciones y en las nuevas formaciones docentes que se están dando incluso desde algunos espacios universitarios. Paulo Freire es un personaje bastante importante en las nuevas pedagogías que se dirigen desde la formación docente en Colombia y en los espacios de educación popular, por decirlo así, en los espacios populares de educación, sí, la metodología y la propuesta pedagógica, desde la pedagogía de la liberación, desde la pedagogía del diálogo, surgen unas herramientas muy importantes para las nuevas formas de concebir el trabajo en el aula. Como bien mencionaba, pues la participación de los sujetos dentro de ella pues es bastante importante. Asimismo, entonces se entiende como el diálogo dentro del aula ha brindado unas nuevas formas de reconocerse a sí mismo y reconocer en los individuos sujetos emancipados, y que esto posibilita una participación directa de cada una de las partes en la construcción de nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces pues esto presenta como alternativas a lo que normalmente se ha dirigido la educación dentro del ámbito normal aquí en Colombia, ¿sí? Pues ya en el sentido anarquista pues se aborda esta emancipación como necesidad propia de los individuos y como una necesidad ante las dinámicas ya predispuestas dentro de la sociedad, ante el segregar y doblegar a los individuos, ¿sí? Pero entonces en el sentido de las escuelas racionalistas, digamos que hoy
hoy en Colombia son muy pocas las existentes y dentro de las que más surgen es en la capital del país, que es en Bogotá. En Bogotá sí existen algunas, ya tanto en las periferias del país existen muy pocas, ¿sí? Pero en el sentido de las nuevas pedagogías y las nuevas escuelas de la Vía Yala, hay una escuela que es de sentido rural y es la Escuela Popular Manuel Quintín Lame. Pues que Manuel Quintín Lame fue un sujeto de los pueblos originarios. Manuel Quintín Lame fue un líder indigenista, un líder que si bien venía de una educación conservadora, porque pues aquí los partidos conservadores tenían una dominación total de la educación en Colombia. Este sujeto reconoció la importancia y la necesidad de emanciparse, sin emancipar a sus poblaciones, y se dio la formación de un movimiento alzado en cuanto a la liberación de la tierra, ¿sí? En la liberación de la madre tierra. Y hoy en día pues estos mismos movimientos de liberación están dirigiendo unas nuevas formas, están organizando y dirigiendo unas nuevas formas de educarse y de educación, ¿sí? De educación popular, de educación raizal, asimismo como también surge hacia el camino que construyó Orlando Falsborda en cuanto a la acción participativa de la construcción hacia una universidad raizal y el socialismo utópico, ¿sí? Ya estas, por ejemplo, hoy incluso se ve al borde del colapso una universidad popular, que es la Universidad Popular del Cesar, que si bien es de la región de donde viene Orlando Falsborda, donde venía sus postulados de construir una universidad que permitiera a las clases populares construir conocimiento para sí mismo, para sus dinámicas de vida y para las formas en cómo se experimenta el mundo en sí mismo, ¿sí? Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Pues ya para ir cerrando, me gustaría comentar que, así como lo comenta el compa Anger, que existe una diversidad y que han existido una diversidad de posturas, de proyectos pedagógicos de los pueblos originarios. Enfatizar que hoy, en nuestro tiempo histórico, podemos identificar una serie de proyectos y diversidades y de luchas y de afinidades que podemos pensar desde el anarquismo. Y ya para hablar puntualmente, quisiera traer a colación a dos de nuestros compas, la compañera Aurora y el compañero Micha, que hace un mes tuvimos la oportunidad de escucharles en conjunto con Sonia en una de las actividades de la red. Presentaron sus experiencias pedagógicas, que dicho sea de paso, se enmarcan dentro de esta tradición, que propiamente se preguntan por esta parte que hemos venido desarrollando, por el desarrollo ontológico del ser, en esta parte del mundo, quiénes somos y hacia dónde vamos. Por ahí nos decía Micha con el tequio, como una actividad ahí en la Sierra Alta de Oaxaca, la comunidad Ñu, de donde él es parte, y parte de sus reflexiones pedagógicas, de su trabajo pedagógico, gira en torno a esta pregunta, ¿no? El desarrollo ontológico para minar estas grietas del colonialismo y de la colonialidad que trae inmerso, o más bien que se instauró dentro de su comunidad, ¿no? Entonces podemos decir que tanto esta postura de Micha, de su organización, como la de Aurora, se posicionan de una postura ético-política. Ella nos mencionaba cómo se organizaba la maleza para la posterior praxis político y pedagógica, ¿no? Tras la transformación social de raíz. La maleza se organizaba lo que se llama el arrejunte, el sancocho y el baile. Seguro Anger ha de saber, porque la banda de la maleza son banda colombiana, son de Bogotá. Quizás algunos kilómetros los separan, pero hay aproximaciones culturales, ¿no? Pero entonces aquí la educación, tanto en este proyecto de la maleza como el proyecto de la comunidad Ñu, donde participa Micha, Ita y toda la banda de la Sierra Alta de Oaxaca, de su comunidad, ven a la educación como un proceso de concientización, ¿no? En donde se identifiquen factores de esta dominación colonialista que han propiciado estas formas imperantes aún en este siglo XXI de colonialismo y de colonialidad, ¿no?
Entonces, estas experiencias, tanto las de la maleza como la de la comunidad alta, la comunidad ñu en la Sierra Alta de Oaxaca, nos exponen que la posibilidad de construir espacios no institucionalizados fuera de la institución hegemónica que brinda educación en cada estado-nación, ¿no? Entonces, ya para finalizar, yo quisiera decir que estas prácticas en Abya Yala, en nuestra América, decir que existen estos proyectos y que están construyendo sus formas pedagógicas, sus formas educativas de cómo entienden la educación, y que reitero una vez más, ¿no? Creo que la educación anarquista debe de voltear a ver hasta estos proyectos y entablar puentes de comunicación. Entonces, por mi parte sería eso, y decir que los proyectos que nacen en este tiempo, bueno, no todos, los que reivindican la pregunta por pensar quiénes somos y hacia dónde vamos, porque también vale la pena decir que en América Latina gran parte de los proyectos educativos más bien han sido, y yo me incluyo, hemos sido parte de un eco pedagógico de Occidente, ¿no? Y no porque Occidente sea el malo, sino por las cuestiones es la única narrativa histórica oficial que valida lo que ellos dicen que es la civilización y el progreso. Entonces, hay un sinfín de proyectos, de espacios pedagógicos alternativos, y en ellos nos encontramos nosotros, los anarquistas, nuestros proyectos que sin duda deben de pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, y también por qué no mirar a nuestras propias experiencias históricas, cuestionar propiamente ya dentro de las prácticas pedagógicas anarquistas si en verdad el racionalismo que desarrolló gran parte de los proyectos anarquistas en educación es el método hegemónico para construir conocimiento, o como lo comentábamos en el podcast pasado, o si utilizamos un método como método hegemónico para todos, no sería otra forma de dominación, lo que Sonia nos compartía, que ella la entiende como la dominación epistemológica. Entonces, preguntarnos quiénes somos y hacia dónde vamos, me parece que sería una de las preguntas fundamentales que yo haría como anarquista. Yo la dejaría en la mesa para nuestros proyectos de educación, que claro, están atravesados por una historia, y más aún por quienes vivimos por azares del destino, reitero, en este lado del mundo estamos atravesados por una historia, por un aculturamiento que es preciso cuestionar. Y pues le doy las gracias al compañero Ángel, a la compañera Sonia, sin antes cederles la palabra para que nos puedan decir lo que ellos gusten. Pues nada, invitarles a la banda que esté pendiente de las nuevas actividades, y pues un saludo, un abrazo enorme. Sigamos la conspiración, estamos en todos lados, y pues cedo la palabra al compañero o la compañera, a quien le quiera tomar. Muchas gracias, compas. Bueno, pues a mí me gustaría muchísimo agradecerles a Ángel y a Jorge por este espacio, por esta conversación tan enriquecedora, y que de hecho, bueno, pues en la que yo por lo menos he aprendido mucho. Y bueno, pues espero que también los demás compañeros y compañeras que están en el curso, pues podamos seguir caminando y construyendo, ¿no?, desde la diversidad, desde nuestras anarquías, de nuestras vivencias. Y bueno, pues espero que más gente se quiera unir a poder seguir platicando sobre las preguntas que dejaste en la mesa, Jorge. Y bueno, pues eso, muchísimas gracias por poder estar acá y seguir compartiendo y creciendo. Sí, pues de igual manera, pues agradecer por el espacio, agradecer a ustedes, compañeros, por esos grandes aportes, por esos espacios tan importantes, por esos espacios tan amplios de discusión y que se nutren de verdad. Pues yo considero que no hay alimento más nutritivo para el espíritu que el conocimiento, ¿no? Y qué más que lo que se ha recibido acá. Muy agradecido, y pues también, como su merced decía, Jorge, ahorita, continuar con la conspiración pedagógica desde todos los espacios en los que nos encontremos. Nuestro deber como tal es
conspirar en pro de la libertad, ¿no? Conspirar en pro de la anarquía como un camino para la liberación de todos y todas, e invitar a la construcción de estos espacios, a consolidar estos espacios de discusión, invitar a los compañeros y a las compañeras a seguir participando, y pues totalmente agradecido y he aprendido bastante. Gracias por esta discusión, este debate tan importante. Muchas gracias. Quiero ver el Estado destruido, quiero vivir en libertad, con igualdad de oportunidades, un mundo de cooperatividad. Y es que este sistema está basado en las jerarquías y en la explotación de muchos para el lucro de la burguesía. ¡Muerte al Estado! ¡Muerte al Estado! ¡Muerte a todo patrón, todo cabrón! No quiero ser tu esclavo, jamás. ¡Muerte al Estado! No quiero este sistema, es un fascismo con disfraz. No queremos sus leyes que solo buscan hacernos callar.